Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Romero y soy desarrollador de chatbots profesionales. En este video te voy a mostrar tres webhooks que hice con Dialogflow CX, en el cual en el primero le integro con Google Sheet, en el segundo webhook le integro con Firebase y en el tercer webhook le integro con MySQL haciendo una consulta. Si te interesa este tipo de videos, suscríbete a mi canal para que en los próximos videos voy a subir opciones mucho más avanzadas. Así que te voy a mostrar esta vez las integraciones que hice con Webhook y Dialogflow CX. Ok, entonces este es un sencillo chatbot que desarrollé, en el cual sirve solamente a manera de demostración. En el cual aquí tengo varias páginas. En esta página de aquí, por ejemplo, le voy a pedir que me ingrese nombre, email y teléfono, y le voy a hacer que se integre con Google Sheet, que me indique un mensaje y se conecte a un webhook y me inserte en Google Sheet. Entonces, por ejemplo, para que se active el chatbot, le pongo hola. Aquí le voy a poner aquí el nombre, aquí un mail y un teléfono. Entonces aquí me da un mensaje de bienvenida y dice gracias, ya está registrado en Google Sheet. En el momento que yo abro la página de Google Sheet, aquí me espero un momento y se registra el dato que ingrese, el nombre, el email y el teléfono. Ok, entonces en el siguiente webhook que hice fue conectarle con Firebase. En Firebase voy a pedirle nombre y teléfono y le voy a insertar un nuevo contacto en esta base de datos en tiempo real mediante este webhook. Entonces, por ejemplo, aquí le voy a poner el nombre que me voy a inventar y un teléfono. Entonces aquí está actuando el webhook y aquí me sale que el cliente ya está almacenado en Firebase. Si voy a Firebase, aquí en esta base de tiempo real, aquí se crea el dato y aquí está el nombre y el teléfono que ingresé. Y en el tercer webhook que hice de ejemplo, es un ejemplo que le voy a conectar a una base de datos con MySQL, en el cual voy a digitar el producto, y con el producto que digite me va a devolver el dato que tenga. Entonces, por ejemplo, aquí tengo estos datos que dicen, tengo varios campos: una computadora, el precio, el teléfono, el micrófono, la impresora y el precio. Entonces, por ejemplo, voy a consultar el micrófono, que dice que vale 67. Entonces, perdón. Entonces pongo aquí hola. Voy a ponerle que se conecte a MySQL, que es de esta frase de entrenamiento que le puse, y por ejemplo voy a buscar el micrófono. Y aquí me dice que el micrófono cuesta $67. Si yo le cambio aquí, por ejemplo, el micrófono y le pongo, no sé, $482, y si vengo acá y por ejemplo hago otra vez la consulta, micrófono, aquí están los $482. Entonces, este es un pequeño video que hice a fin de mostrar las integraciones que tiene Dialogflow CX con los webhooks. Si te interesa este tipo de videos y quieres conocer los videos que voy a subir mucho más avanzados, suscríbete a mi canal para que estés al tanto con todas las notificaciones que vas a tener una vez que estés suscrito a mi canal y aprendas más sobre los chatbots Dialogflow CX. Así que espero les haya gustado. Si te gustó el video, dale un like. Cuídate, que estés bien. Chao.